Hola, soy Pamela Vaquerizo Hola, soy Renata Vigil. y esto es Achaques. Hoy día vamos a hablar un tema que me fascina, no solo porque me dedico a esto primordialmente en el consultorio, sino porque me parece un tema súper cool y es resistencia a la insulina. Ojo, resistencia a la insulina es una forma interesante, vamos a verlo de una forma interesante. La resistencia a la insulina es la primera forma en la que nuestro cuerpecito empieza a cojear un poco antes de que se desarrolle una prediabetes y una diabetes, ¿ok? Eso es un poco lo que es resistencia a la insulina. Vamos a hablar hoy día de varias cosas al respecto. Vamos a hablar sobre cuándo sospechar que lo tienes, por qué te puede saltar, qué tipos de tratamientos existen y un poco de en qué andamos respecto a resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes. Empezamos con síntomas, ¿cierto? Sí. A ver, ciertos síntomas de la resistencia a la insulina o los más comunes primero es que empiezas a subir de peso sin entender por qué estás subiendo de peso. No tiene sentido realmente qué cosa comes versus cómo te percibes frente al espejo, cómo te cae la ropa. ¿Ya? Muchos pacientes me dicen, es que Renato, como lechuga y subo de peso. O respiro y subo de peso. Miro el alfajor y subí 3 kilos. Lo miro y subo de peso, exactamente. ¿Ya? Te ha pasado de hecho un montón con tus Sí, pacientes. a mí también. Ya, eso es primer indicador claro de que puede existir resistencia a la insulina. ¿Ya? Lo segundo que ocurre con la resistencia a la insulina es que tenemos problemas de sueño, tenemos problemas de descanso. ¿Ya? Se hace muy difícil dormir. Punto número 3 que puede ocurrir con la resistencia a la insulina es que tenemos antojos, pero no antojos como que, sería rico este postrecito, sino que es un antojo visceral. Es un antojo de, si no me lo como, voy a matar a alguien. O solo estás pensando en comida. O solo estás estás con pensando él. en comida. ¿Y a qué hora va a ser el break? ¿A qué hora puedo comer? Es como que tu cabeza está al 50% dedicada al apetito, a los antojos y al hambre. Es muy agobiante. Independiente de si se come o no se come, es agobiante. Y también algo muy característico es en dónde se aloja la grasita, producto de la resistencia a la insulina. Porque la resistencia a la insulina aumenta la grasa subcutánea. ¿Y dónde se acomoda? ¿Dónde se aloja? Acumula. Normalmente se acumula en el tren superior, en el upper body. Ajá. Pancita, perímetro, cintura, cangurito, como me gusta decirlo a mí. Yo siempre digo que parece que tuviéramos 3 meses de embarazo, hombres o mujeres, con Hombres 3 o meses de mujeres. embarazo. Y es como, ¿y de dónde salió esto? Después es en espalda, pecho, brazos y cuello. Eso ya depende de cada cuerpo. Eso ya depende de cada cuerpo, género y bla, bla. Otra de las cosas que también lo caracteriza, ya cuando está un poco más avanzada la situación, es que la piel se comienza a oscurecer. ¿Dónde? Normalmente empieza en el cuello. Esto se llama acantosis. Négricas. Acantosis négricas. Entonces, también podemos notar cierto cambio de pigmentación en nuestra piel. Eso es algo muy característico. Ojo, puede ser en cualquier tipo de doblez. Lo más común es que lo podamos ver en esta partecita del cuello, adelante, atrás, pero pueden darte en cualquier doblez de piel. En los nudillos, en la parte interna de los brazos, en la parte interna en la parte trasera de las rodillas, en las ingles, todo donde la piel tenga doblez, se pueden empezar a acumular estas pigmentaciones oscuras. Que no le pasa a todo el mundo, ojo, no le pasa a todo el mundo. Normalmente eso pasa cuando ya hay un poco de glucosa más alta. O lunarcitos. Eso siempre se me hacen un poco más complejos, pero efectivamente sí. Y esos que se van moviendo, ¿no? Que un día los tienes por acá y a los 3 meses se movieron para acá y se van moviendo un poquitito. Entonces, esas son las principales causas de la resistencia a la insulina. Es algo muy común y que lo hemos visto en la trayectoria del consultorio ir aumentando conforme iba aumentando el estrés de las personas. Lo vimos mucho, un aumento exponencial cuando empezó la pandemia, por ejemplo. Eso fue brutal. Me sentí que estaba haciendo sobrediagnósticos derecha-izquierda porque decía, no entiendo cómo puede ser que tanta gente esté haciendo resistencia a la insulina a la vez y después fue como que, estrés crónico. Detalles. ¿Y por qué nos puede dar la resistencia a la insulina? Resistencia a la insulina normalmente tiene 2 componentes. Tiene componente genético, que es que de repente tus papás, tus abuelos, alguien en la familia, pero particularmente hermanas, puedan tener alguna condición de salud asociada como inicios de glucosa alta, inicios de resistencia a la insulina. O sea, sí, normalmente en la gran mayoría de los casos hay un componente genético atrás. Pero este componente genético se exacerba cuando le metemos
estilo de vida complicado. Ahora, la gente normalmente te lanza ay, es que comes las patas, pero en realidad puede ser que el inicio de la condición de salud haga que la persona quiera consumir más cosas que se consideran comida chatarra o comida rápida, ¿ya? Pero hay un componente no solamente relacionado a los hábitos de lo que consumimos, sino que también hay un componente de estrés crónico, que Dios mío, es un tema que no vamos a dejar de repetir nunca. Lo que hablábamos con la pandemia. Lo que hablábamos en pandemia, por eso es que en la pandemia hubieron tantos diagnósticos de resistencia a la insulina. Y mal sueño, aunque usted no lo crea, el sueño es un pilar tan importante en nuestra salud física mental que ya parece casi broma, ¿ya? Así que el tema del descanso, el tema del estrés crónico es uno de los principales gatillantes de la resistencia a la insulina per se. Ojo, ya, tengan mucho, mucho ojo porque el tema de hermanos y hermanas es muy importante ver qué condiciones de salud pueden saltar en ellos o ellas porque tenemos la carga genética más fuertes de nuestros hermanos o hermanas que de los papás. Entonces, si tu papá o tu mamá no tienen nada, pero ya viste que tu hermano o tu hermana empezó con resistencia a la insulina, con prediabetes, automáticamente vayan a hacerse un descarte, por favor, es súper importante. También es interesante ver cómo es que la gente ve o cree ver de dónde viene la resistencia a la insulina o puede venir la prediabetes. Ajá. Porque la gran mayoría de personas le echa 100% la culpa a la comida. ¿No? Y te dicen, no, es que yo soy de buen diente, entonces tengo resistencia a la insulina, tengo problemas endocrinos. ¿No? Pero realmente en la experiencia podemos ver de que la resistencia a la insulina, ¿no? O el exceso de peso producto de eso, ¿no? Es una consecuencia. El aumento de la ansiedad por alimentos calóricamente densos son consecuencia de algo más, no es la causa principal. Si yo agarro y digo, es comida, y cierro la parte de comida, si no hemos reparado la parte de resistencia a la insulina o de esta condición de salud, entonces el peso va a regresar o no va a cambiar nada. Simplemente te vas a matar de hambre. Por eso nosotros en el consultorio siempre tratamos de que si tenemos la sospecha de que puede haber resistencia a la insulina en una persona, siempre pedimos que sean los análisis de sangre de rigor para poder hacer un descarte, dependiendo, a veces podemos hacer análisis un poco más exhaustivos, a veces más básicos. Si tenemos la posibilidad de ir al médico, obviamente ir al médico para que haga un buen diagnóstico. Pero resistencia a la insulina, es extremadamente común. Me encanta por dónde fuiste con esto de cuál es el que empieza y el que va, porque eso lo veo muy seguido en consulta, ¿ya? Y me parece bonito tener la oportunidad de cambiarle un poco la perspectiva a la gente. ¿Por dónde voy? Muchas personas me dicen, oye, mi X, ¿no? Papá, mamá, hermano, primo, vecino, quien sea, es que come súper mal, pues obviamente por eso tiene exceso de peso. Entonces, como si yo me cuido un montón, obviamente yo voy a estar bien, pero ellos comen hasta las patas, como que, terrible, ¿no? Y ahí yo siempre trato de ser el abogado del diablo, porque es como que siempre estuvieron comiendo mal, o de repente se prendió la condición de la salud, ya saben, por estrés crónico, por mal sueño, por algún otro problema, y la prendida de la condición de salud es la que gatilla que la persona empieza a elegir alimentos calóricamente más densos. Esto es florazo para comida chatarra. Nos provoca más comer papitas, nos provoca más comer postres, nos provoca comer más dulces. Entonces, yo siempre trato de que la gente se quede con la idea de que hay que cuestionar, ¿no es cierto? Cuestionar oye, ¿juzgo a la persona por sus hábitos o trato de entender que de repente sus hábitos son respuesta a una condición de salud inherente, ¿ya? Y aprovecho y le voy a meter cherry de los síntomas que me mencionaste porque hay dos que me gustan mucho, que no son tan comunes de considerar en resistencia a la insulina, pero por Dios que son importantes. Aquí viene para todos los que han pasado por resistencia a la insulina. Uno de los síntomas que a mí me impactó la primera vez que tuve resistencia a la insulina es irritabilidad. O sea, ahorita les voy a explicar cómo funciona, ¿ya? Pero la resistencia a la insulina, al tener un componente relacionado al cortisol, hace que estés irritable nivel Dios. Ahora, no vale agarrarnos de, tienes resistencia a la insulina, estás insoportable. No, está prohibido, eso no se hace, ¿ya? Paréntesis, el cortisol es la hormona del estrés. Cierto, eso. Entonces, ese factor es súper importante, la irritabilidad. La gente se vuelve mucho menos tolerante, es como que, ya no quiero manejar, quiero atropellar a todo el mundo. Es como que, claro, te vuelves irritable, ¿no? Y no es que estés loca, es que es parte de la condición de salud física que tiene una implicancia
importancia a nivel de salud mental. Sí es real. Y la segunda que quería acotar es, Renato, acabas de mencionar que no puedes dormir y es horrible, realmente no se puede dormir, es fatal. Pero también estás con fatiga durante el día. Sí. Estás con fatiga, estás cansado, cansada, y ahí también entras una vez más en la bola de nieve, ¿sabes? Porque entras en el, estoy cansado, entonces, ¿qué hago? ¿Me tomo un café? No, mejor me como un chocolate o me como un postre porque necesitas el rush del azúcar. El O boost. sí, el boost, necesitas pararte porque estás exhausto, ¿no? Por ejemplo, una buena forma de empezar a ver si de repente hay algo chueco conmigo es, oye, normalmente me tomo 1 o 2 cafés al día y ahora estoy tomándome 7. Es como que, oye, espérate un toque. ¿Qué pasó? No es que me encante el café. No, está bien que te encante el café. Si toda tu vida has tomado 7 cafés, bacán. Pero si de la nada, en un par de meses o en uno que otro año, empezaste a 1 o 2 cafés y estás en 7 cafés, es Claro, ¿por puedes qué? sospechar algo, ¿no? Ajá, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi energía? ¿Ya? Ese bajón de energía puede tener un sinfín de motivos, realmente un sinfín de motivos. De hecho, vamos a tratar varios de ellos acá en Achaques, así que quédense conectados. Pero en resistencia a la insulina, esa me pareció muy particular, porque yo de por sí tengo fatiga crónica por hartos achaques que me tocaron tener, pero sentí el cambio radical de la falta de energía con la resistencia a la insulina cuando la debuté. ¿Te acuerdas? Fue fuertísimo. Y la cantidad de postres que me podía comer, soy dulcera, me encantan los dulces. Y con la resistencia a la insulina era una cosa ya grosera, ¿no? Porque me faltaba energía. No, y es una cosa bien interesante porque, por ejemplo, la resistencia a la insulina o la prediabetes también la pueden relacionar con exceso de peso muchas personas. Esa es una buena, ¿Ya? vamos. Pero yo, por ejemplo, yo he tenido resistencia a la insulina. ¿Ya? Y no subió de peso, así No igualito. subí de peso. Ese modelito no cambia. Exactamente el mismo cuerpo, siempre igual. Yo deportista, antes del accidente, buenos hábitos, me cuidaba, me cuido, toda la situación. Nah. Pero ¿qué pasó? El estrés me gatilló esto. Nah. Y cuando el estrés me gatilló esto, ¿cómo es que yo me di cuenta? Primero porque comencé a desarrollar cierta pancita. Claro, y tú siendo delgado, No estoy acostumbrado a tener raro pancita. que hayas sentido pancita. Exactamente, siendo delgado, siendo deportista, no estoy acostumbrado a tener pancita y la tuve. Y lo otro es la cantidad de ansiedad y de antojos que me daban, por Dios. Era una cosa en que tú no me vas a dejar mentir, no estamos para mentir acá. Me podía comer infinidad de dulces, infinidad de cosas y era como que, ¿por qué estoy comiendo todo esto? ¿Qué cosa está ocurriendo en mí? Ojo, me da risa porque he visto el carrito de compras en el súper y es como que espero que ningún paciente mío se aparezca por De la acá, roche. porque van a pensar que soy una piraña y el piraña es él, o sea, no soy yo. Pero nos ha pasado infinidad de veces. Porque la locura de la ansiedad y los dulces y las cosas fueron súper fuertes. Y a mí me gusta relacionarlo de alguna manera con el tipo de comida que venden los carritos en la calle. La tía Veneno. ¿Ya? La tía Veneno. ¿Ya? Para relacionarlo con la ansiedad y con el estrés, que está muy relacionado a la resistencia a la insulina. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en las mañanas, muñeca, ¿tú qué ves que venden en la carretilla la tía? Ojo, que me parecen que las carretillas están dentro de las decencias, pero todos son pancitos. Ya, pero ¿qué en desayuno qué le meten? Todos los pancitos que pueden haber, que pueden ser, ay, no me acuerdo, pancitos y las bebidas. Ya, te venden pues pancito, pan con huevo frito, pan con palta, pan con queso. Ojo, yo no considero que ese carrito desayunero sea de la tía Veneno. No, pero déjame seguir con el ejemplo. Déjame Continúe, seguir. joven, continúe. Pan con queso, tu emoliente, tu quinoa, tu maca, cosas saludables dentro de lo posible. Bacán. 5 o 6 de la tarde o en la noche, ¿qué tipo de carritos salen? ¿Ya? Sale el mostrito, sale la tía Veneno con su sanguchón, sale o su en las broster, oficinas, el carrito de los postrecitos, o el carrito las que gaseosas. todos aman. Sí, claro. Cuando trabajaba en la oficina, amaba ese carrito. Pero Pay de pecanas. ¿eso de qué te habla? Del estrés y la ansiedad de las personas. Salen cansados, salen fatigados, salen con ganas de alimentos calóricamente densos. Chatarra en castellano. Chatarra en castellano. Ya. Y la gente los consume, o sea, Rappi se llena durante la noche. Y durante la tarde. Y durante la tarde. ¿Eso producto es? ¿De qué es? Del estrés, de la ansiedad. Totalmente de acuerdo. Nos tienen estudiados.
Ojo, dato interesante, ¿ya? Como les comentaba al inicio, la resistencia a la insulina es la causa subyacente de que se pueda generar la prediabetes y la diabetes. Una persona con diabetes tiene resistencia a la insulina, prediabetes tiene resistencia a la insulina y solo resistencia a la insulina también viene solo ese modelito. En todos estos tres con causa subyacente a resistencia a la insulina, se estima que 40% de la población adulta tiene alguna forma de resistencia a la insulina. O sea, básicamente tiras una piedra y encuentras a alguien con resistencia a la insulina. O sea, es una cosa de locos. Yo he tenido resistencia a la insulina, Renata ha tenido resistencia a la insulina, los dos chambeando en esto. O sea, ¿de dónde sale la situación? No tiene mucho estrés, sentido. en nuestro caso. Estrés crónico. Y por supuesto achaques. Sí. Y si le metemos achaques ahí extra, obvio que sigue sumando. Ya, pero veamos esto. Ya. A ver, por ejemplo, he trabajado mis 8 horas en el trabajo, todo bien, salgo, voy y me como mi bróster, ¿ya? Con mis papitas fritas y todo así espectacular, ¿ya? Y tengo resistencia a la insulina. ¿Qué cosa va a pasarle a mi cuerpo? Ya, aprovecho entonces. Métele. Ya, la gente que me conoce ya sabe que yo soy florera, ya. Me gusta lanzar floro porque la forma en la que yo veo la vida es que yo, Pamela, entiendo mejor las cosas o aplico mejor las cosas si es que yo entiendo qué cosa está pasando. Entonces a mí me gusta explicar un montón. Creo que es algo que ambos hacemos en el consultorio porque somos fieles de que conocimiento es poder. Así que les voy a explicar un poquito, quédense conmigo, no se aburran, voy a tratar de hacerlo muy sencillo y les voy a explicar un poquito cómo es que funciona la resistencia a la insulina. Básicamente nuestro cuerpo tiene una gasolina o una fuente de energía principal que es la glucosa. La glucosa, un montón de gente ha escuchado de la glucosa, mal llamada azúcar en sangre, pero digamos que ese es el concepto, azúcar en sangre, glucosa en sangre. La glucosa es la fuente de energía, es como la gasolina de nuestro cuerpecito, ¿ok? Ahora, la glucosa es inerte, o sea, no tiene ninguna función realmente, no tiene ninguna capacidad realmente en el cuerpo, es inerte. Entonces, la glucosa, la energía que tenemos en el cuerpo, esta gasolina, necesita a alguien que la transporte, que en este caso es la insulina, y la insulina es una hormona que sale de este órgano de acá, que es el páncreas, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un estímulo de glucosa, llámese, me comí un pan, me comí una torta, me comí una pasta, cualquier cosa que tenga una fuente de carbohidratos. Ojo, frutas también son carbos, por favor. Frutas son carbos, sí, gente. Eso de yo solo me como 2 kilos de mandarina no aplica. Por favor, no la hagan. Las frutas también son carbos. Entonces, cualquier estímulo de carbohidrato, llámese, me como un pan, me como una fruta, me como un postre, me tomo una chela, alguna cosa por el estilo, en el cuerpo eso va a pasar por el tracto digestivo y de nuestros intestinitos va a pasar a nuestro hermoso torrente sanguíneo. Una vez que la glucosa está en sangre, quien se va a encargar de agarrar la glucosa y llevarla, o sea, su manager, su transporte. su transporte es la insulina, ¿ok? Entonces, la insulina responde a la glucosa. Se sube la glucosa, se sube la insulina. ¿Qué hace la insulina? Cuando la glucosa se subió un poquito, la insulina agarra la glucosa y la empieza a transportar donde debe llegar. Tenemos una suerte de 2 etapas, ¿ya? La primera etapa de la función de la insulina es que, recuerden, la glucosa es la energía de nuestro cuerpo. Cuando la gente dice que los carbohidratos son malos, en exceso son malos, pero no son malos. En desequilibrio. Esa me gusta más, en desequilibrio son malos. ¿Ya? Entonces, la resistencia, la insulina, perdón, todavía no estamos hablando de resistencia. La insulina lo que hace es transportar a la glucosa. Y como la glucosa es la energía de todas nuestras células, lo que hace la insulina es que agarra tu glucosita y la lleva a tu piel, la lleva a tu cerebro, la lleva a tu hígado, la lleva a todos lados. ¿Ya? Esa es la principal chamba de la insulina. Transportar la glucosa para que pueda cumplir su función de energía. ¿Sale, vale? ¿Está ahí? ¿Estamos? Vamos, te lo compro. Queda. La segunda etapa de la insulina, ojo, estamos hablando súper simple de la función de la insulina y en situaciones completamente naturales y normales. Ahora, ¿cuál es la siguiente etapa? Una vez que la glucosa ya le dio a todas las celulitas en el cuerpo toda la energía que necesita, ¿ya? Y sobrara, porque muchas veces sobrara un poco de glucosa, la glucosa no se queda dando vueltas en sangre. Si la glucosa se queda alta dando vueltas en sangre, ya estamos hablando de una diabetes. Y una diabetes tiene un montón de implicancias negativas, ¿no? Entonces, esta glucosita que queda circundante en sangre, viene la insulina a hacer su segundo trabajo, que es agarra esa glucosa, oh sorpresa, la guarda como grasa subcutánea. Todo lo que sobra, ojo, ¿ya? Esa es la forma más simplista que vamos a encontrar en la faz de la Tierra de entender cómo funciona glucosa e insulina en situaciones normales. ¿Listo? ¿Bacán? Todo sentido. Ahora,
Cuando viene la resistencia a la insulina, es que nuestro cuerpo no regula bien la función de la insulina. ¿Sale? Síganme conmigo. La insulina lleva la glucosa, y esa es la clásica, la van a encontrar en cualquier parte en internet, todo el mundo le explica de esta manera, pero es una forma bien fácil de entenderla. La glucosa entra a la célula porque la insulina tiene como una suerte de llavecita a la célula, abre la célula y ¡juá! Mete la glucosa, cierra la célula. ¡Bacán! Cuando tenemos resistencia a la insulina sigue produciéndose, sigue activándose, sigue funcionando, pero la insulina no puede abrir la puertita de la célula. Es como que trata y es como si se hubiera robado la llave. Claro, se malogró la llave. Claro, ya es como que, oye, no gira. ¿Qué fue? ¿Me entiendes? Ya no gira la llavecita, ya no entra. Entonces, la insulina ya no tiene la capacidad de abrir. Sí. Cuando ya no tiene la capacidad de abrir, ¿qué pasa? La glucosa que estaba lista para meterse en la célula, ya, ¿dónde está? No puede entrar, no tiene que hacer. Se queda como que, oye, ¿qué fue? No tiene nada que hacer. Entonces, la glucosa se queda afuera y la insulina trata de abrir. El cuerpo, al sentir que sigue habiendo glucosa en sangre, a pesar de que debió haber entrado ya hace rato a la célula, ¿qué hace? Oye, esto no está funcionando, auxilio. Empieza a mandar desde nuestro páncreas más insulina para ver si alguien puede abrir la bendita puerta de la célula. Claro, se encuentra alguna llave. Claro, a ver si alguno tiene, ¿no? A ver quién tiene modelito, ¿no? Y sigue teniendo una falla. Y ahí es donde la insulina empieza a aumentar por el problema de que la chapa no funciona o la llave no funciona. ¿Ya? Ahora, esta es la forma, esto es resistencia a la insulina. La glucosa se empieza a quedar en sangre. Ojo, acuérdense, la glucosa es gasolina para el cuerpo. Estamos tratando de meter la gasolina al cuerpo y la gasolina no entra, ¿ok? ¿Qué pasa si yo necesito gasolina para pensar, gasolina para hacer deporte, gasolina para ser persona, y la gasolina la consumo pero no entra? Es como si llenaras el tanque de la gasolina del carro, pero hubiera una manguera rota y la gasolina no llega al motor. El motor no va a funcionar, ¿entiendes? Y por eso es específico, es que la resistencia a la insulina genera fatiga. Y por eso es que también la resistencia a la insulina genera apetito. Porque el cuerpo dice, oye, necesito glucosa en la célula. No entra la glucosa en la célula. Oye, me estoy cansando, me estoy muriendo de cansancio, no puedo con mi vida. ¿Dónde está la energía? Por Dios, ¿dónde está? Entonces el cuerpo el cerebro le manda señal al estómago de, oye, come, tienes hambre. Como que, oye, ¿tengo hambre de verdad? No tengo hambre de verdad. No te queda claro, pero no tienes energía, te sientes apagado, apagada, estás muerto, necesitas comer para ver si es que esta segunda glucosa que le metes al fin entra a la célula. ¿Qué va a pasar? No va a entrar. No va a entrar. Y por eso es que estás todo el día con el come. Cuéntame. Y esto es un círculo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso. Porque te comes el carbohidrato para poder tener energía. No. Tu insulina tiene menor sensibilidad, entonces no regula bien, no encuentra la llavecita, no entra a la célula. No. Entonces viene una sensación, una información de o necesito un alimento calóricamente denso para funcionar. No. Te lo comes de nuevo, se activa de nuevo este sistema de regulación de insulina-glucosa y se repite todo el círculo vicioso nuevamente. Y sigues muriéndote de hambre. Y sigues y con comes todas, y tienes energía 10 minutos. y subes de peso y tienes estas cuestiones. Y además también otro punto importante de la insulina es que la insulina regula los niveles de glucosa, de azúcar en sangre. Claro. Ajá. Y cuando está en resistencia a la insulina, deja de regular. Porque perdió sensibilidad. ¿Y qué pasa cuando deja de regular? Se queda en sangre. ¿Y qué pasa cuando la glucosa empieza a subir? Hay hiperglucemias. Que se llama prediabetes. Sí, entramos a prediabetes. No queremos entrar en prediabetes. Pero si la cosa sigue evolucionando, la insulina sigue sin funcionar bien, a pesar de que siga subiendo la insulina, y como no funciona bien la insulina, la glucosa no tiene como regularse, entonces se sigue acumulando la glucosa en sangre. Ahora, les voy a dar un dato más. En el momento en que la glucosa se empieza, la primera etapa, no cuando empezamos en prediabetes, sino la primera etapa, cuando la glucosa se empieza a acumular en sangre y no tiene cómo entrar, el cuerpo no puede permitirse tener exceso de glucosa en sangre porque el exceso de glucosa en sangre, y ese es el problema que tienen las personas con diabetes, es que
Cuando hay mucha glucosa en sangre, la glucosa empieza a dañar los nervios periféricos. Periféricos son los más extremos y los que están más al extremo en el cuerpo. Y empieza a dañar los nervios más chiquititos. Los capilares. Los capilares, no, los capilares son los de las venitas, esos son otros, esos son otros, casi. Pero daña todo, también puede dañar todo lo que es el sistema cardiovascular, o sea, daña de todo. Entonces, el cuerpo no quiere que tengas glucosa en exceso porque te puede hacer daño a nivel sistémico. Sistémico es todo tu cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Acuérdense, ya saben que me gusta florear, ¿no? Ya se dieron cuenta. Acuérdense que toda la glucosa que no pudo entrar a la célula como energía, ¡tatán!, se convierte en grasa subcutánea. Si yo tengo resistencia a la insulina y la glucosa no entra a mi célula, voy a tener mucha glucosa y voy a tener una cantidad grosera de grasa subcutánea. ¿En dónde? Particularmente vientre bajo, acuérdense, sensación de embarazo de 3 meses, ya, es de resistencia a la insulina, ¿ya? Cada persona acumula en otro lado, pero prácticamente todas las personas con resistencia a la insulina acumulan acá. Pero Pame, yo me hice una lipo, igual se va a acumular ahí y te va a dar cólera la lipo, ¿ya? Pero siempre se acumula primordialmente acá y depende de los cuerpos en otros lados, ¿ya? Creo que eso es la resistencia a la insulina. Porque, cuéntalo del cortisol y la insulina. El cortisol, la hormona del estrés, lo que nos genera es el desear alimentos calóricamente densos. ¿Por qué? Porque ahí cuando se libera el cortisol también se libera esta hormona, insulina, y nos comienza a generar antojos, nos comienza a generar la fatiga, la ansiedad, nos comienza a generar un montón de síntomas que ya has mencionado, y nos va generando más estrés sistemáticamente. Voy a acotar acá. Vamos. Una jugada interesante es que la insulina y el cortisol, yo siempre digo esto en forma exagerada, ¿no? Pero la insulina y el cortisol funcionan casi como siameses, ¿ya? Y aquí, esa es la forma en la que yo lo entiendo y esa es mi analogía y me hace sentir que se explica un poquitito más fácil, ¿ya? Que es que si yo tengo estrés crónico, que lo mencionamos hace un rato, si yo tengo estrés crónico, cortisol un poco más alto, y como el cortisol y la insulina vienen juntos, cortisol un poco más alto, insulina un poco más alta. ¿Ya? Ahora, si yo debuté con resistencia a la insulina por algo que no sea estrés crónico, mal sueño, genética, lo que sea, lo que puede pasar es que se me empieza a subir la insulina por otro factor, pero como son casi siamesas, la insulina y el cortisol, yo genero resistencia a la insulina, se me sube el cortisol, quiero matar a todo el mundo. ¿Ya? Por ahí es que está un poco más relacionada la irritabilidad con una resistencia a la insulina. Y también lo que hace, que es terrible, pero terrible, es que al tener el cortisol alto y la insulina alta, también tenemos muchas dificultades para poder descansar, tener un sueño reparador durante la noche, tener energía. Por cortisol. Es terrible, ¿ya? Es terrible, porque no duermes bien y al día siguiente estás todo irritado, te sientes molesto con todo el mundo, quieres mandar a todos a la ñoña y etc. ¿Ya? Pero además también tienes una mayor cantidad de antojos, de dulces o salados, llamémoslos calóricamente densos. Entonces, el día que no has dormido bien, lo que va a ocurrir es que no te va a provocar comerte tu ensaladita de fruta y tus huevitos revueltos, te va a provocar tu pan con mantequilla. Por supuesto que sí, y espero que mi explicación, mi súper gran floro, que ya vieron que soy florera, haya tenido sentido por ahí. ¿Te parece si hablamos un poco de tratamientos? Vamos, ya. Por favor. Hay 3 líneas de tratamientos, ¿ya? Esto me encantó porque tuve la oportunidad de ir a uno de estos cursos ejecutivos de Harvard. Sí, se siente súper fancy, pero realmente fue una experiencia brutal. He ido a 2, ha sido exageradamente bueno. Y ahí lo que nos hablan es que hay, y es obvio, lo hemos visto como profesionales de la salud, lo hemos seguido. Hay 3 líneas de abordaje para la resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes y muchas veces asociado al peso. Voy a hacer una pequeña acotación a mí misma. No todas las personas con resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes generan exceso de peso. Esa es la parte importante, ¿ya? Como tú, eso es importante porque hay mucho gaslighting en salud cuando una persona no tiene exceso de peso. Tiene exceso de peso, gaslighting. Exceso de peso, gaslighting. Lo que me hicieron a mí, me regresaron al médico. Por ejemplo, me ha pasado con un paciente. Pero bueno, disculpen, me autointerrumpí. Te pusiste paréntesis. Entonces, hay 3 líneas. La primera línea es la obvia y es la que tiene que continuarse independiente del resto, que es estilo de vida. Estilo de vida, que también vamos a hablar un poco sobre qué es estilo de vida y qué cosa vale la pena y qué no. Pero estilo de vida es dormir bien, tus horas, calidad de sueño. Yo sé que suena utópico en esta realidad, pero es importante. Sueño como número 1.
Sueño, deporte, manejo del estrés, alimentación, ¿qué más? Deporte, sueño, alimentación, calidad de los alimentos, todas estas cosas. Creo que son los pilares básicos. Son los pilares, por ahí vamos. Eso es básico. Hay algunas personas con alguna forma de resistencia a la insulina. Normalmente cuando hay prediabetes ya hay que hacer tratamiento farmacológico, o sea, pastillas. Pero cuando hay resistencia a la insulina, depende del nivel que tan avanzada esté, podemos trabajar exclusivamente con estilo de vida, con alimentación, con comida, con una serie de cosas. Y si la cosa ya está un poco muy avanzada, ya tendríamos que pasar a la siguiente línea de tratamiento, que la siguiente línea de tratamiento es farmacológica, ¿ya? Farmacológica. Hay un montón de gente que no le encanta la idea de tener que tomar pastillas, usar medicamentos, pero depende. Si se puede evitar, se evita. Si no se puede evitar, y vamos a hablar de eso, ya de las consecuencias de una resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes no manejada, ¿ya? Ahorita lo vamos a hablar. Paréntesis, ahora te lo Dale. pongo yo. Yo nunca he visto a un paciente que pueda, con hábitos de vida, revertir la resistencia a la insulina o la prediabetes si es que no duerme bien. Ah, no, sin dormir no existe. Sin Es dormir como es imposible. muy difícil. Ya sé que en estos tiempos la vida es muy rápida, sé que es difícil conquistar al 7, 8 horas de sueño. Es bastante, ¿Ya? sí. En mujeres hasta 9 horas, mujeres con la regla cambia también, necesitan más descanso. Pero, gente, es un pilar muy importante el descanso, el sueño, el cuidar la higiene del sueño. Porque si no, no hay condición de salud que se vaya a revertir. Sí, eso es importante. Es No súper dormir es importante. el caldo de cultivo para condiciones de salud. Para cualquier condición proinflamatoria. Cualquiera. Eso vamos a hablarlo también. Eso vamos a estar Pero ya en hablando, otro quédense, capítulo, porque sí. si no ya no van a querer seguir quedándose con nosotros. Entonces, la segunda línea de tratamiento, ya sabemos, la primera es estilo de vida, la segunda línea de tratamiento es farmacológica. Hoy en día hay un montón de opciones de tratamientos para prediabetes, resistencia a la insulina, diabetes y exceso de peso asociado a las condiciones de salud o sin que estén asociados a las condiciones de salud. Normalmente vemos tipo, el clásico es la metformina, hay opciones como la dapaglifosina que ayuda a perder glucosa en sangre y los inyectables que se han vuelto de moda en los últimos 4 o 5 años. Los GLPs. Los GLPs que amamos. Yo sé que mucha gente tiene opiniones muy fuertes respecto a los GLPs, son extraordinarios, ¿ya? Y le vamos a dedicar todo un capítulo a GLPs en la siguiente, así que quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Esa es la segunda línea. Y la tercera línea de tratamiento, que normalmente es evolutivo, ya no es como que... la tercera línea de tratamiento son las cirugías relacionadas a... todas las cirugías relacionadas me estoy trabando, a metabolismo, ¿ya? Por ejemplo, la manga gástrica, la banda ya no se hace, la manga gástrica, el bypass gástrico. Esas cirugías hoy en día ya no son tan comunes como lo podían ser hace 10 años, porque los inyectables tienen efectos sumamente parecidos, pero también es una línea de tratamiento, ¿ok? Entonces tenemos estilo de vida, fármacos, medicamentos y cirugía si fuera necesario. Todas las personas van a reaccionar diferente a otras cosas. Hay personas que con estilo de vida se les solucionó la vida y hay personas que probaron absolutamente todo y van a tener o de repente van a necesitar una cirugía para poder ayudar al cuerpo a regularse, ¿ok? No se juzga, todos los cuerpos son diferentes, no es un tema de voluntad, es un tema de metabolismo, ¿ok? De cómo funcionan los cuerpos. Así que nada, esos son los tres. Les recomiendo full que se queden para el siguiente capítulo de GLP-1s o inyectables, porque yo creo que está bien jugoso. Bien jugoso este tema. Pero bueno, aquí vamos con resistencia a la insulina, una de las condiciones crónicas de salud más comunes en el mundo mundial. Espero que les haya servido y si tienen alguna duda, nos escriben. Cuéntame. Por favorcito. Y la cosa con lo que le has dicho, con lo que me quedo principalmente es que la comida termina siendo al final una consecuencia de nuestros hábitos de vida. La comida no es que no tengamos fuerza de voluntad. No es que queramos tener exceso de peso o que queramos tener resistencia a la insulina, prediabetes o en última instancia diabetes. Es que las consecuencias de la vida nos están llevando a eso. Hay que poder identificarlas para poder solucionarlas sin miedo tampoco a la medicación, a los fármacos ni a la asesoría profesional. Y sabes que yo ya me despedí, pero acá le sigo metiendo cherry. Y voy a aprovechar un poco acá porque quiero lanzar una desmitificada muy rápida, ¿ya? Muchas personas
que tienen alguna de estas condiciones de salud que estamos conversando el día de hoy piensan que cuidarse en alimentación es restringirse y comer pollo hervido con lechuga por el resto de su vida. Me Es muero. mentira. ¿Ya? Una buena estrategia de alimentación en realidad tiene un sinfín de aristas y no es un tema de restricción, es un tema de ser estratégico y estratégica. Y eso es lo que hacemos nosotros. ¿Ya? O sea, acá cuántas veces nos han dicho que eres la nutricionista, esos son los nutricionistas que me dejan Los tomarme un pequeños en la trago. playa. La nutricionista de los pequeños, la nutricionista que te deja tomar. Yo no te dejo nada, no soy mamá de nadie. Pueden hacer lo que quieran, yo voy recomendando. Entonces, recuerden que regular temas de salud, temas hormonales, no necesariamente implica restringirse al 100% como las dietas tóxicas que nos han dado antes. Es un tema de ser estrategas y entender nuestro cuerpo y nuestras condiciones de salud. Manejar el equilibrio, ¿cierto? Todo en equilibrio. Todo en equilibrio es bonito. Me gusta. Creo que hemos tocado casi todos los temas, ¿no es cierto? Me parece que ha salido bien bonito el programa. Sí. Sí. Si tienen dudas o quieren que ahondemos en algún otro tema más, porfa, escríbanos porque acá el cielo es el límite. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Nos vemos en la siguiente. Los esperamos en el siguiente capítulo. Gracias.